Soy Benjamín Astudillo Ganora. Mi trabajo está centrado hace más de 10 años en el perfeccionamiento docente, desarrollo docente y intervenciones metodológicas dentro del aula. Hoy estoy en un proyecto educativo de tecnología en un colegio de la comuna de Puente Alto. Mi experiencia en el perfeccionamiento docente y desarrollo docente dentro del aula ha tenido varios matices. Desde el 2006, 2005, he visto cómo el perfeccionamiento docente y el desarrollo docente ha entrado dentro del aula, transmitido desde las instituciones superiores de educación hacia, ¿no es cierto?, el aula y los docentes. Se ha visto, y yo he notado en esas intervenciones, poco análisis, docentes instruidos en temas puntuales de perfeccionamiento, pero con muy pocas alternativas, ¿no es cierto?, o flexibilidades para que el docente pueda intervenir, asociarse, tratar de colaborar, ¿no es cierto?, con las instituciones. Uno de los problemas del perfeccionamiento docente y el desarrollo docente que yo he percibido a lo largo de mi trayectoria es justamente el perfeccionamiento que no está enfocado, no está centrado en la escuela, ni menos en el docente. Este perfeccionamiento ha traído instrucciones, contenido, desde las instituciones o organismos educacionales. El problema está en que en algunas instituciones o en algunas escuelas esos niveles o esos contenidos previos no se encuentran, como por ejemplo la infraestructura. Un problema, por ejemplo, de la integración de tecnologías es justamente en algunos colegios no contar con esa infraestructura. El contenido da un lineamiento en el uso de ciertas tecnologías y se ve contrastado en organismos o en escuelas, ¿no es cierto?, donde no existe cierta infraestructura. Ese es un problema que se genera porque este desarrollo docente o perfeccionamiento docente no está centrado en la escuela y no hay un análisis posterior del docente en sus conocimientos previos, dónde se sitúa el problema y cómo ese docente va a manejar metodológicamente ese instrumento. Una experiencia que me tocó vivir hace muy poco fue justamente la nivelación de docentes en servicio versus docentes que venían ya con una formación inicial en tecnología. Se produjo justamente un vacío donde el docente en servicio no contaba con el conocimiento previo de uso de tecnología. A su vez, el docente en formación inicial ya tenía conocimientos previos en tecnología, en uso de elementos informáticos. Dentro de esta experiencia, nosotros quisimos nivelar al profesor en servicio, pero desde sus conocimientos previos, no desde un déficit. Es decir, nosotros valoramos la calidad del docente en sus conocimientos por los años de servicio que ha tenido y el conocimiento en el manejo de aula. De esta manera, nosotros hicimos un análisis del conocimiento de estos docentes, hicimos un diseño pertinente a la escuela e integramos a la organización, a la escuela, dentro de este proyecto en conjunto con todo el cuerpo docente. La intervención que hice fue proponer una metodología que partiera desde el docente. Es decir, la propuesta mía era, yo voy a capacitar al docente en perfeccionamiento de uso TIC, pero ellos me van a contar cómo quieren ser perfeccionados y en qué áreas van a ser perfeccionados. Sabía perfectamente que había un conocimiento previo del docente, no solo en pedagogía o en manejo, ¿no es cierto?, de metodología, sino también en uso. De esta manera, este conocimiento que me entregó el docente me sirvió para modelar de alguna manera los contenidos. ¿Cómo se hizo esta intervención? Lo primero que hizo el docente fue analizar su entorno y los contenidos previos que tenía el cuerpo docente. Después se hizo un diseño de cómo se iban a impartir este perfeccionamiento, desde el relator, el contenido y la metodología. Por último se hizo el desarrollo, donde intervino también la escuela, porque este plan tiene que ser unido justamente con la escuela para que provoque en el docente una motivación mayor en perfeccionamiento. Por último, una evaluación. Esta evaluación es formativa, porque en definitiva lo que nosotros queríamos era que estos conocimientos previos se afianzaran y además los nuevos conocimientos previos se unieran y se asociaran con los conocimientos que ya tenía el docente dentro de la escuela. El docente, al idear, ¿no es cierto?, su perfeccionamiento,
el desarrollo y el plan de las unidades de contenido, se dio cuenta que estos contenidos iban a ser mucho más factibles de realizar, porque en definitiva no se repetía el contenido que ya sabía, sino que se avanzaba en un contenido nuevo. Los resultados fueron extremadamente favorables. Más de la mitad de los docentes terminó, primero, motivado en el perfeccionamiento, que es fundamental. Segundo, le dio un sentido a este perfeccionamiento. Y tercero, las calificaciones de certificaciones digitales fueron de un 200% superior al inicio, a la calificación que tenían en un inicio. Por cierto, estas muestras, ¿no es cierto?, que sacamos de perfeccionamiento docente eran un núcleo muy reducido, pero todo el cuerpo docente participó en esta estrategia, haciendo que los demás docentes se motivaran en participar y eventualmente desarrollar también un perfeccionamiento desde sus conocimientos previos. En relación al 50% de docentes que no llegó a la certificación digital, se demostró su desarrollo significativo en cuanto al contenido y sobre todo en cuanto a la motivación, proponiendo ideas, proponiendo planes de perfeccionamiento para sucesivos intervenciones dentro y fuera del aula. A su vez, también se generó en los profesores que no alcanzaron el nivel de certificación digital la proposición de integrar también al alumnado a este desarrollo de perfeccionamiento, generando en esta organización un núcleo fundamental en el desarrollo de habilidades tecnológicas en el uso de TIC. En mi opinión, el desarrollo docente y el perfeccionamiento docente tiene dos grandes áreas. Primero, el integrar a los organismos educacionales a desarrollar en conjunto con el docente perfeccionamiento o unidades relevantes para el desarrollo del profesorado. En segundo lugar, señalar que el docente y sus conocimientos en cuanto a su carrera dentro y fuera del aula es fundamental para poder desarrollar estrategias de perfeccionamiento o de capacitación dentro del aula. Sin el docente, sin una estructura como el colegio y además sin una intervención donde también participe los organismos educacionales, es imposible llegar a un buen término en cuanto al desarrollo del perfeccionamiento docente. El perfeccionamiento docente es un engranaje fundamental en la labor del profesorado, pero siempre tiene que partir desde el docente, utilizando las instituciones y proponiendo en los organismos institucionales un desarrollo común como un núcleo educativo.